¿Alguna vez te has sentido incómodo cuando tienes que cobrar por tus productos o servicios? ¿Te da miedo ponerle precio a tu trabajo y sientes que estás perdiendo oportunidades de crecimiento? Bienvenido a Límite Cero. Hola a todos, soy Coca Sevilla y te doy la bienvenida a Límite Cero. Si te gusta cuestionar lo establecido y descubrir nuevas formas de afrontar los desafíos, te invito a unirte a mí en esta nueva temporada de mi podcast. Para guiarnos en el arte de cobrar con seguridad, tenemos el honor de contar en Límite Cero con Julie Giraldo. Ella es experta en imagen personal, es reconocida como una autoridad en imagen personal a nivel mundial, con una amplia experiencia en certificaciones internacionales. Ha sido conferencista en eventos internacionales, es emprendedora y educadora. Además de ser consultora, Julie ha fundado su propia escuela de imagen personal. Julie utiliza su influencia para empoderar a las personas. Ha trabajado con una amplia variedad de empresas, desde multinacionales hasta pequeñas empresas, brindando soluciones personalizadas en imagen corporativa y personal. Su experiencia personal con el cáncer la ha llevado a desarrollar una perspectiva única sobre la imagen personal y el empoderamiento, lo que la ha convertido en una fuente de inspiración para muchos. Bienvenida a Límite Cero, Julie Giraldo. ¿Te ha pasado que cuando te preguntan, oye, ¿y cuánto me cobras por tus servicios? De repente dudas o a lo mejor sientes un poco de pena, sientes una cuestión así como incómoda. Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a concentrarnos justamente en cómo ponerle precio a nuestros productos y servicios con toda esa certeza, tranquilidad y dándole precisamente ese valor a nuestro trabajo. Y para ello tenemos el día de hoy a una súper invitada que se conecta desde Colombia y es mi queridísima amiga Julie Giraldo, que está con nosotros y que para mí es un súper referente en todos estos temas, porque desde hace ya varios años, bueno, pues yo he visto, mi querida Julie, cómo te desenvuelves, cómo te mueves, etcétera, y me encanta muchísimo cómo lo haces de una manera segura, natural, con mucha confianza, con mucho carisma, y por ello es que en este episodio pensé en ti, precisamente para que nos compartas toda tu experiencia y para que ahora sí que como dice nuestro podcast, cero límites, límite cero, para que nos compartas pues todo lo que te ha funcionado a ti. Así es que bienvenida a Límite Cero. Gracias, mi Coca hermosa, por esta invitación tan hermosa. Para mí es un placer estar acá contigo y por supuesto con todos los que nos están escuchando en este momento. Así es, pues muchísimas gracias, Julie. Yo quería preguntarte en un tema como este, cuando tú iniciaste, porque sé que además de estar en la consultoría de imagen, también tienes tus boutiques, ¿no? Y tienes otro tipo de fuentes de ingreso, pero platícanos cómo fue para ti al inicio, o sea, típico que de repente pues tú estás comercializando algo, un producto, un servicio. ¿Cómo fue en tus inicios este proceso de ponerle un precio a lo que tú ofrecías? Bueno, yo creo, Coca, que no solamente a mí, sino a muchos que están emprendiendo nos pasa, ¿no? Como, ¿será que estoy cobrando caro? ¿Será que estoy cobrando barato? Y efectivamente lo caro y barato es subjetivo porque también depende de quién lo vea. Pero siempre sí o sí vamos a tener esa incertidumbre. Entonces al principio efectivamente yo hice un trabajo de benchmark donde empecé a hacer una investigación de mercado, saber mis otras colegas cuánto estaban cobrando, y solamente no era para cobrar lo mismo, pero sí para tenerlo de referencia, porque efectivamente mis colegas ya tenían más experiencia, ya llevaban varios años en el mundo de la asesoría de imagen, pero a partir de ese trabajo de benchmark, digamos que eso me dio una referencia más o menos de cuánto cobrar. Y algo importante también es la seguridad que tú tienes
sobre ese producto o servicio que estás vendiendo, porque cuando tú no estás seguro sobre ese servicio o producto, pues ahí es cuando más incertidumbre te llega. Ay, pero será, es que yo, hablemos de la asesoría de imagen, no, pero es que yo solamente estudié en tal sitio, pero es que no estoy especializada en nada. Entonces entramos con el síndrome del impostor, ¿no? Que no creemos en nosotros mismos porque sentimos que los demás saben más y que miedo que me juzguen y que tal que si yo estoy cobrando más de pronto ya pierdo todos los clientes, o pasa al contrario, que si yo cobro muy económico, cierto, económico entre comillas, porque es subjetivo para quien lo vea, van a decir que es malo, porque también lo barato o lo económico también muchas veces no es bien percibido. Exacto. Oye, ahorita que comentabas de esta técnica del benchmark, ¿nos puedes explicar? A lo mejor hay personas que no conocen la técnica o que no saben que existe. Yo comparto contigo que es una maravilla. Si nos puedes explicar qué es un benchmark, para que, pues, es una herramienta muy poderosa, y cuando dices que la aplicaste, ¿cómo fue que la aplicaste? Bueno, acá es importante definirlo porque muchas personas entienden el benchmark o benchmarking como copiar. Y ojo, no es copiar, es tú poder ver los diferentes procesos que tienen otras empresas, así sea totalmente diferente al campo en el que te estás desenvolviendo, de algunos elementos efectivos que tú estás trabajando. Un ejemplo, la página web. No tiene nada que ver, un ejemplo, asesoría de imagen con alimentos, pero veo la página web, cómo la optimizan, cómo lo están trabajando. ¿Para qué? Para yo tomar esos elementos como referencia, no copiar, y poder adecuarlos a mi servicio o a mi producto. Pero no es copiar, esto sí, Coca, es súper importante. Y referente a lo que tú me decías, que cómo hice ese trabajo, también te cuento. Yo sé que muchas personas lo hacen conmigo hoy en día y ya uno los identifica fácilmente, pero efectivamente uno llama al asesor de imagen, oye, es que quiero una asesoría de imagen, cuánto cuesta, qué servicios ofreces y cómo funciona y cuántas horas dura. Entonces uno empieza a hacer todas las preguntas que un cliente le empieza a hacer, y de cierta manera lo que uno hace es tomar ciertos elementos y decir, bueno, entonces mi competencia, que hoy en día yo no les digo competencia, sino colegas, porque ya se trabaja un tema de networking y demás. Entonces a partir de eso yo digo, bueno, están ofreciendo 3 paquetes normalmente, el básico, intermedio, avanzado. Ellos te ofrecen, ¿yo qué puedo ofrecer a partir de mi marca personal, que me haga sentir bien y no terminar ofreciendo lo mismo que ellas, pues porque ya tienen más experiencia? Entonces, ¿cuál va a ser ese diferencial que yo voy a tener para que me empiecen a contratar a mí? Entonces lo empecé a hacer, ya sea para empresas, para asesorías personalizadas, para todo. Hice como ese análisis de mercado. Exacto, y bueno, es valiosísimo porque te da un muy buen punto de referencia para poder establecer cómo se está moviendo el mercado, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría también saber, Julie, porque yo sé que tú, además de que ofreces servicios, que es un intangible, que muchas veces es un arte el cobrar y el vender este tipo de servicios, también yo sé que tú vendes, tienes un negocio de ropa, que ahí ya son productos, ¿no? Entonces, ¿cómo te basaste o en qué te basaste para poder determinar esos costos? Es decir, a lo mejor, no sé si te basaste en lo que valía tu hora, te comparaste además de con la competencia o con otros asesores, quizás te fuiste a otro tipo de profesiones o fue la mezcla de todos. ¿Cómo es que tú, o sea, cuáles fueron esos referentes? Digamos que hay 2 cosas cuando se vende producto o servicio. Por ejemplo, en el caso de que yo hago capacitaciones empresariales, todo el tema de imagen personal, de lucir una imagen de éxito y demás, primero la inversión que yo hice en mi conocimiento. Cualquier persona puede hacer una inversión, pero ¿qué tan poderosa fue esa inversión? Entonces, tenerlo en cuenta. Segundo, la experiencia. Oye, pero es que tú todavía no tienes mucha experiencia, pero ahí es donde yo recomiendo empezar con, por ejemplo, cuando es un servicio de asesoría de imagen o de capacitaciones, hacerlo de manera gratuita para ganar experiencia y que esa experiencia te sirva para aprenderte a vender, que es un tema que tú también hablas mucho y yo siempre lo digo, nadie se vende mejor que uno mismo. Cuando tú aprendes a venderte, ¿cierto? Eso va a hacer que la contratación y ese posicionamiento se vaya ganando. Además, también es qué experiencias o qué valor, porque es diferente valor y costo, que entre más valor, perdón, y el precio, entre más valor,
mayor el precio. Entonces es qué valor le estás dando a ese producto y servicio para tú poder ponerle un precio. Entonces, ejemplo, lo voy a hacer como en el servicio de capacitaciones empresariales. Yo normalmente la hora, cuando son más de 2 horas, cobro $540, un ejemplo. Pero cuando alguien me contrata solo una hora, yo estoy cobrando aproximadamente en dólares 630, pero esto es una estrategia y es con la intención de que no me contraten una hora porque les va a salir mucho más costoso, sino que me contraten 2, 3 horas. En caso dado que quieran una capacitación de 5 horas, se les hace, por ejemplo, el 10% de descuento. Entonces es como crear estrategias para que la empresa o la persona que quiera una asesoría de imagen o quiera un producto, cómo llevarlos a que compren más y nosotros poder, de cierta manera, pues ganar un poco más. Entonces ahí yo tendría en cuenta varios factores. La inversión que tuviste en tu conocimiento, experiencia y posicionamiento y el valor que le vas a dar a cada uno de ese servicio. Y te voy a decir algo también con el tema que yo he tenido durante 17 años, una tienda de ropa y accesorios. Lo mismo, yo acá con un producto voy a sacar los costos, ¿cierto? También costos en cuanto me salió todo, pero también hay costos ocultos como cuánto estoy pagando de arriendo, servicios, empleados, bueno, colaboradores y demás. También hacer una investigación de mercado y saber cuánto cobran por ese producto, ¿vale? Ay, no, estos aretes, esta blusa, voy a hacer un promedio de más o menos cuánto están cobrando en el sector, que mi tienda estaba en un sector muy reconocido acá en Bogotá, y luego empiezo a mirar el valor per se, es decir, qué es lo que hace diferente ese producto. Y les voy a confesar algo, cuando eran los productos yo también lo ponía en qué tan aparente es. Entonces yo ya decía, bueno, yo ya saqué los costos, ya saqué todo, pero estos aretes me salieron a $2, pero son tan divinos y tan espectaculares, los voy a vender a $25. Imagínate cuánto porcentaje le estoy vendiendo de más. ¿Pero por qué? Porque también es que tanto aparenta a partir de mi conocimiento en accesorios, en que no es fantasía, sino que de pronto es acero inoxidable. También a partir de mi mercado. Yo estaba ubicada en un muy buen sector de la ciudad, que es Estrato 6, que es cerca al Parque de la 93. Entonces, de cierta manera, a partir de tu ubicación, de lo que tú estás viendo, de haber sacado los costos, haber hecho un análisis de mercado y saber también tu margen, tu porcentaje de ganancia, que eso sí es súper importante. Yo siempre digo, voy a tener mínimo este porcentaje de ganancia, de aquí para arriba, lo que quiera, a partir de los otros factores que se analizan. Exacto, sí, es que es importantísimo tomar en cuenta una serie de factores, hacer una buena investigación para que de alguna manera haya una estrategia detrás de ese precio que le estamos pidiendo, ¿no? Y en donde tú decías, bueno, esta parte precisamente que también tenemos que ser muy creativos, que por ejemplo el caso que dabas, ¿no? De lo hago más como tipo paquete, entre más horas podemos considerar otra cosa, etcétera, pues para que también tengas este factor de diferenciación, ¿no? Y bueno, en este caso también algo que me parece interesante que comentemos es el tema de todos estos desafíos que tenemos hoy en día al momento de dar el precio de nuestros servicios, porque hay personas, o sea, sinceramente pues estamos en culturas aquí en Latinoamérica en donde pues tenemos muchas cuestiones económicas, crisis y demás, y tenemos mucho la cultura del regatear, ¿no? De por qué tanto, por qué tan caro, ¿no? Y además del tema de esta cultura del regatear, muchas veces también puede ser la presión de la competencia, ¿no? Que te empiezan a decir, sí, pero fulanita me lo da en menos y me ofrece más, ¿no? O tal vez el que quizás como en este tipo de temas que platicábamos que nosotros hacemos, que son los servicios, también viene esta parte de cómo puedo comunicar mi valor, ¿no? O sea, cuando realmente no es como cuando tengo algo tangible, o sea, cómo puedo medir que tu autoestima va a mejorar o que la presencia de tu marca pues te va a llevar a una ventaja competitiva, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos desafíos que tú ves en este momento
y cómo poder combatirlos. Total. Mira que yo digo, y yo siempre le digo a mis estudiantes, uno no vende asesoría de imagen, uno vende soluciones, uno vende un ascenso profesional, uno vende una optimización de armario, uno vende de conseguir novio, ¿cierto? Muchas cosas, porque uno lo que vende es esa solución. Y referente al regateo, pues efectivamente, y acá en Colombia todo el mundo pide descuento, pero sí hay un tema, y es que nosotros como empresa manejamos unos porcentajes máximos de descuento. Es decir, que es raro, por ejemplo, en capacitaciones empresariales es muy raro que una empresa pida descuento, pero cuando lo piden nosotros manejamos, y ya lo tenemos establecido, un máximo de un 10% de descuento, pero porque lo hacemos, o a veces podemos hacer hasta el 15%, pero dependiendo del tipo de empresa. ¿Por qué? Porque resulta que a mí me llega una empresa, un ejemplo, Coca-Cola, y me dice, no, ¿me haces descuento? Pues claro, porque a mí me sirve trabajar para una empresa como Coca-Cola, así le haga el 10, 15 o 20% de descuento, porque finalmente eso es lo que a mí me va a servir para poderme vender y poder conseguir más clientes, que digamos en mi caso real, obvio en esa época Coca-Cola me pagó lo que valía, que yo he tenido el placer de trabajar para empresas como Coca-Cola, Parmalat, Estée Lauder, Avon, AstraZeneca, Boehringer, para muchas empresas, y eso es a mí lo que termina dándome finalmente ese posicionamiento, yo poderme parar frente a un público y decir para las empresas que he trabajado, para las multinacionales, o no ni siquiera pararme frente a un público, simplemente para pasar una propuesta comercial y decir, mira, yo he trabajado para estos y estos. Entonces ahí súper bienvenidos los descuentos, porque lo que necesito es mejorar esa hoja de vida que me va a ayudar, por supuesto, a vender más. Y referente a lo otro, sí, hay un tema, y es que los colegas terminan bajando precios o poniendo precios muy económicos y efectivamente terminan dañando el mercado. Entonces yo acá siempre les digo, no es bajar el precio, es más bien aumentar el valor. Y aumentar el valor es tú que vas a ofrecerte más adicional que te diferencie con el resto. Porque la gente por vender más lo que terminan es bajándole el precio y dañando efectivamente el mercado. Entonces yo digo que para esas personas que les dé miedo decir cuánto vale sus servicios, primero crean en ustedes. Tengan clarísimo que su producto y servicio es el mejor. ¿Y cómo van a convencer? A partir de tener buenas habilidades de comunicación. Porque muchas veces dicen, uno está dando todo el speech normal y ¿cuánto vale? Y uno dice, $500. Uno baja la voz. Entonces, ¿por qué bajas la voz? Háblalo igual de empoderada, segura, porque es que eso es lo que vale tu servicio. Entonces, perdón, yo me extiendo con las respuestas, pero es importante creer y confiar en ese producto o servicio y que estés tan convencido que tú puedas convencer al cliente, porque si tienes una mínima duda de que tú no eres buena o no eres bueno, o que el producto no sé si salió malo o bueno, eso finalmente se va a ver reflejado. Claro, entonces, por ejemplo, lo que yo he visto es que en muchas personas de pronto resulta muy difícil ponerle el precio a sus productos o servicios, de verdad. Me ha tocado los casos extremos, o sea, personas que casi acaban de egresar de la universidad, que no tienen ni la experiencia, ni la trayectoria, ni el posicionamiento que yo, y de pronto están cobrando, pero muchísimo más que yo, que también digo, a ver, baja de tu nube, porque la verdad es que tampoco. Como también personas que están regalando su trabajo. Una vez hubo una persona que conocí que casi era pues lo que usted guste darme, ¿no? Y yo así de no puede ser, ¿no? Se la pasaba capacitándose, te daba más tiempo del normal, ¿no? Entonces, ¿por qué crees tú o cuáles crees tú que sean como estas causas por las cuales a la gente le cuesta tanto trabajo, digamos, como ponerle el precio justo a su trabajo o a sus productos, servicios, ¿no? O sea, será, aparte de este miedo a no ser como valorado, tal vez el tema de ignorancia, de no acercarse para que les digan, o como dicen por ahí, de acuerdo al sapo es la pedrada, o ¿qué opinas tú? Acá nosotros decimos, tenemos un dicho y es que se cobra según el marrano. Este es nuestro dicho acá en Colombia. El marrano aquí, tipo. ¿Cómo?
que allá es marrano y aquí es sapo. De acuerdo al sapo es la pedrada. Acá nosotros se cobra según el marrano. No, yo creería que acá es aprender a ser conscientes de lo que nosotros de verdad estamos ofreciendo. Efectivamente, hay personas que se despasan y uno dice, ¿cómo estás cobrando todo eso? Pero fíjate que hay muchas personas que cobran muchísimo y lo peor es que venden. Entonces, o lo mejor, no lo peor, lo mejor es que venden. Entonces uno dice, wow. Entonces de pronto esas personas que están aumentando mucho el precio, también puede ser una alerta para nosotros que creemos que estamos cobrando un precio justo. Entonces uno dice, oye, no, de pronto estás cobrando, pero entonces, ¿qué está ofreciendo esa persona? De pronto está ofreciendo esos valores agregados. Te voy a dar un ejemplo en el caso cuando yo hago capacitaciones empresariales. Inicialmente, a mí las empresas me contrataban para hacer capacitación en imagen personal, la hora vale tanto, 2, 3, esto vale. Pero empecé a ver, en vez de subirle el precio o subirle, pero no tanto, mientras empezaba a ganar más posicionamiento, empecé a ofrecer experiencias. Experiencias como que hacer una asesoría de imagen en vivo con un participante real, donde ponemos una música que dura 4 minutos y empezamos a hacer de 10 a 15 looks en 4 minutos. Eso a la gente le gusta y ponemos música y yo no sé qué. Las personas que más me participen se les regala una masterclass de etiqueta de mesa. Fíjate cómo va aumentando el valor para yo ir aumentando el precio. Además, se les hace juegos con cartas de ropa donde se hacen grupos y se hace como viste según objetivos. Entonces cada grupo tiene que armar un total look. Luego tarjetas de selección múltiple. Entonces fíjate cómo empezó a subir ese valor. Además, entonces acá es donde yo digo, cuando me compras de 3 horas en adelante, te incluyo certificado de participación y además incluyo el material para que cada uno de los colaboradores lo pueda consultar cada vez que quiera. Entonces, eso es lo que hace que uno empiece a aumentar el valor para aumentar su precio. Entonces, yo digo, hay muchas personas que venden y cobran carísimo, entre comillas, pero a la hora del té uno va a ver y uno dice, ¿está bien? ¿Está mal? No sabemos, es subjetivo. Pero ya diferente, personas que dan mucho valor y además de dar mucho valor, están cobrando muy poco. Eso sí es dañar el mercado. Por eso yo digo que también se apoyen mucho en alguna asociación o en alguna entidad que les ayude como a regular esos precios. Por lo menos nosotros como asesores de imagen, está la Asociación Internacional de Consultores de Imagen, que de cierta manera nos ayuda a hacer un tanteo de cuánto se está cobrando el valor hora. Entonces tenemos como la junior, la senior, ¿cierto? Tenemos como los niveles y podemos crear más o menos un equilibrio entre lo que se está ofreciendo en el mercado. Entonces, chévere que podamos consultar con alguna entidad y demás para no salirnos tampoco del precio del mercado ni tampoco dañarlo. Sí, totalmente. Y eso pues es benéfico para todos, ¿no? Te da certeza a ti y también le da muchísima certeza pues a tu cliente, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría también saber, dentro de los errores más comunes que hay cuando la gente cobra, por ejemplo, yo lo que he observado es que la gente luego no se aguanta las ganas, porque te digo que el tema de cobrar, o sea, tiene de verdad una gran profundidad, porque habla mucho de qué tanto te la crees, qué tanto valor pues sientes que agregas a las personas, esto que acabas de decir, qué tanto haces de esto una experiencia, etcétera. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo he visto que hay personas que que dicen, no sé, vale $1,000, pero así como a los 30 segundos ya te está bajando el precio, te está dando un descuento, ¿no? Como que no se aguantan las ganas y luego están así como bajándose, ¿no? Entonces, ¿qué errores ves tú? ¿O qué tipo de trampas podemos pues tener en algunas ocasiones al momento de cobrar por nuestro servicio? Bueno, yo digo que algo que a nosotros nos ha funcionado mucho como empresa es poder tener un precio full
un precio full que uno dice, listo, mira, vale $2,240, que es lo que vale, por ejemplo, mi certificación en imagen corporativa, 2,200, pero dime a quién no le gusta que le hagan un descuento, a todo el mundo, y cuando se hace un descuento, pues el cliente va a tener esa sensación de que hice un buen negocio. Entonces nosotros lo que hacemos es a partir de fechas, porque cuando lo ponemos a partir de fechas de descuento, entra ese afán de decir, no, necesito hasta tal fecha. Entonces acá lo que nosotros hacemos, y normalmente eso en la gran mayoría de empresas lo trabajan, es establecer un precio full para después decir, hasta tal fecha vamos a tener el 30% de descuento, después hasta tal fecha el 20% y hasta tal fecha el 10%. Entonces, incluso eso se hace como estrategia de mercadeo, pero nosotros incluso 3 días antes de empezar la certificación, seguimos manteniendo el 30% de descuento para que queden aún más felices. Entonces, yo creería que es mantenerlo. Una cosa, digamos que es otra estrategia, y creo que es un error que muchas veces cometemos, es aumentar los precios a principio de año. Ay, ¿Te pasa, Coca? Pero yo todos los principios de años estoy súper ansiosa. ¿Será cómo me va a ir este año? ¿Será que me va a ir bien? ¿Me va a ir mal? ¿Será que voy a facturar? ¿Será que me va a ir mejor que el año pasado? ¿Será que peor? Entonces empezamos en una ansiedad terrible. Entonces mi consejo también es que aumenten precios más o menos en abril, mayo de cada año, porque si empezamos a aumentar precios desde enero, obviamente eso se va a notar, porque uno dice, ay sí, voy a subir el IPC más 3 puntos. Entonces, obvio, la gente ya está pendiente de ese incremento, pero también hay que ver algo, que a principio de año la gente ya le pagaron sus vacaciones, entonces no recibió sueldo completo, que están en la época de colegio, en febrero, donde tienen una cantidad de gastos. Entonces, creo que estratégicamente y a nosotros nos ha funcionado muy bien no hacer aumentos de precios entre enero, febrero y demás. sí, tienes toda la razón. A mí me acaba de pasar con un proveedor con el que hago pues mis eventos, y que así como en automático ni siquiera me avisó nada. O sea, a la hora de la factura fue así, porque ya va el tal porcentaje de precio de año nuevo, y yo así como de, a ver, espérate, o sea, no me lo comunicaste, no quiere decir que porque estamos empezando un nuevo año ya en automático tú me subes los precios cuando yo no he subido mis precios. Entonces ya no me cuadra con mi presupuesto. Entonces, muy mal comunicado, y no quiere decir que es una regla que porque ya es el 1 de enero, pues entonces no, que la inflación, que no sé qué. Dijeron, mal jugado ese balón, y sí tuvimos ahí toda una diferencia fuerte, porque le dije, o sea, muy mala la dirección de lo que hicieron con esto, ¿no? Entonces sí, tienes razón, esto es algo que muchas personas, empresas, etcétera, lo hacen, ¿no? Y, por ejemplo, Yuli, pensemos en alguien que ahorita nos estamos enfocando muchísimo en personas que de alguna manera somos independientes, tenemos un emprendimiento, un negocio, etcétera, pero pensemos, por ejemplo, en una persona que trabaja de fijo para una empresa, ¿no? Que es colaborador de una empresa y que quiere que le aumenten el sueldo, o que quiere a lo mejor tener otro tipo de prestaciones, ¿no? Porque ahí también entra la parte de cobrar más por tus servicios, ¿no? Ahí tú, ¿qué recomendarías? O sea, para que en esa evaluación o en esa propuesta de ascenso, etcétera, o sea, puedan cobrar con seguridad, sin esta parte de titubear. O sea, ¿qué recomendarías en cuanto al tipo de preparación que tendrían que tener para poder lograr un aumento de ascenso o de salario? Miren acá, yo, y esto sí es básico, y es que hay muchas personas que quieren ascender profesionalmente, quieren que les suban el trabajo, les aumenten el sueldo, pero ni siquiera comunican ese compromiso. Entonces son esas personas que se tienen que quedar 2 horas más en el trabajo y ya están peleando. Así quieres un ascenso, tienes una reunión y siempre llegas tarde. Tienes estás conectado por Zoom en una plataforma, nunca prendes la cámara. Estás en una reunión y nunca participas. Es así, y eres de las personas que llegas tarde. Entonces, así, tú quieres un aumento, ahí es cuando uno dice, no seas descarado.
¿vale? Entonces, primero es generar esa conciencia de qué es lo que yo quiero y a dónde quiero llegar en la empresa para que comuniques primero esa credibilidad, ese posicionamiento dentro de la empresa y uno poder tener el poder y el empoderamiento de decir, jefe, mira, yo ya llevo 4 años, ¿tú qué opinas? Me encantaría poder ascender a este puesto o revisar, pero ¿qué lo da? La convicción de que uno es de verdad bueno, de que uno demuestra ese compromiso. Entonces, y una cosa también acá, hay un dicho, y es que, un dicho vulgar, perdón, suena horrible, pero se dice, el que no llora no mama. Entonces, no está mal que uno pida ese aumento, no está mal que uno pida ese ascenso en la empresa, pero sí tenemos que ser muy conscientes de ese trabajo que estamos dando por la empresa, ¿vale? Entonces, además de eso, nosotras, tú, Coca y yo, que trabajamos con todo el mundo, todo el tema de la asesoría de imagen, es importante también ustedes proyectar esa imagen de liderazgo. Si ustedes quieren llegar a ser, un ejemplo, el gerente general de la empresa o el gerente de recursos humanos, porque ahorita de pronto solo eres un director, entonces tiene que haber una coherencia también en tu vestimenta, en tu comunicación, en tu trabajo, en el manejo en equipo. Entonces la invitación es que empiecen ustedes a trabajar cada uno de esos aspectos que van a considerar importantes en la empresa para ese ascenso, pero empiecen desde ya. Eso no es de 1, 2, 3, quiero aumento, pues todo el mundo quiere ganar más. Claro, y prácticamente dentro de todo esto que nos estás diciendo es que para poder cobrar con seguridad por tus productos, servicios, etcétera, pues tiene que haber una preparación previa, ¿no? No puedes llegar así como para dónde apunta el viento, porque es un gravísimo error. A mí me ha tocado que de repente me hablan algunas personas y me dicen, oye, ¿cuánto le cobro a fulano? Y yo digo, pues no tengo idea. O sea, ¿cómo así que, pues, cuánto le cobro? Pues no sé, o sea, hay que checar en tu giro, en tu especialidad, etcétera, cómo se está manejando esto. Tienes que hacer una investigación porque si no, pues te vas a equivocar, ¿no? Y detrás de todo eso, pues tiene que haber una buena estrategia. Entonces, pues yo te agradezco muchísimo, Julie, por estas recomendaciones, por compartirnos tu experiencia. Y bueno, a mí me gustaría mucho que nos dieras un mensaje final en este episodio sobre cómo cobrar por nuestros productos y servicios. Bueno, para cerrar, yo les diría primero, recuerden que de las cosas difíciles es empezar. Entonces no entren al síndrome de la perfección, que es que hasta que no ponga esto, hasta que no haga esto, hasta que no haga lo otro, no termino haciendo nada. Y hay un dicho que dice, mejor hecho que perfecto. Entonces empiecen, pónganle un valor, aumenten su valor para aumentar el precio, pero que sea competitivo y se van a dar cuenta que el mismo mercado les va diciendo si están cobrando de pronto mucho o poco. Entonces aprendan a analizar ese mercado. Y ojo también con el síndrome de la imperfección, ¿no? De la mediocridad, porque ya vamos a otros extremos, porque pues también ustedes están creando seguramente su marca personal. Y hay un síndrome que mi esposo siempre habla y me encanta, que se lo inventó él, del síndrome del ya pa' qué. Ay, ya pa' qué hago esto si ya todo el mundo lo está haciendo. Ay, ya pa' qué publico en redes si ya todo el mundo. Entonces es el síndrome del ya pa' qué. Y es la invitación a que dejen de pensar en ese síndrome, sino que se concentren en hacer eso que les gusta y les apasiona. Les aseguro que cuando uno hace lo que les gusta y les apasiona, el éxito viene por añadidura. El éxito es un término subjetivo, pero sea lo que para ti sea éxito, te aseguro que cuando lo haces por pasión y no por necesidad, las cosas van a llegar de una manera maravillosa. Wow, pues de verdad muchísimas gracias por todas estas recomendaciones, por el compartirte, ha sido bien inspiracional y estoy segura que a muchísimas personas les va a ser de gran aportación, porque la verdad es un tema del que muchas veces no se habla abiertamente o no se pide ayuda, así como para decir, oye, Julie, ahora sí que aquí entre colegas, ¿cómo le hacemos? ¿No? O sea, es como un mito muy grande en América Latina, nos cuesta mucho trabajo hablar del dinero, hablar de este tipo de cosas, y pues estoy completamente segura que esto va a ayudar muchísimo a toda nuestra comunidad de Límite Cero. Muchas gracias, mi querida Julie, te mando un súper abrazo hasta Colombia. Nos vemos ya muy, muy pronto
Nos vemos en Filipinas. Nos vemos Cuídate en mucho. Filipinas. Sí. Un abrazo, Coca, y gracias por la invitación y gracias a todos los que nos escucharon y a poner en práctica lo que de por lo menos a mí y a mi empresa nos ha funcionado. Un abrazo para todos y gracias por este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Julie. Si quieres profundizar más sobre estos temas, te invito a que adquieras mi libro El poder de saber venderte en Amazon. Este libro fue la gran inspiración para desarrollar esta segunda temporada de Límite Cero. No te pierdas semana a semana un nuevo episodio del podcast de Coca Sevilla.